Bueno, seguimos entonces con el tercer video. En esta ocasión vamos a seguir con las cuestiones más generales. Aquí vamos a hablar en este tercer video de cuál es el rol del juez en la audiencia preliminar. Un poco vamos a dar la delimitación de todo lo que hace al juez de la audiencia preliminar. Como ya hemos visto, esta etapa y fundamentalmente la audiencia preliminar tiene o se tratan numerosas e importantes funciones, dos de las cuales son centrales: el control de la acusación y la admisibilidad de la prueba, que es lo que estamos viendo en este tándem de charlas. Básicamente la etapa intermedia tiene una etapa escrita y una etapa oral. La etapa oral se desarrolla en lo que es la audiencia preliminar, conocida en la provincia de Santa Fe. En otros lugares se llama audiencia de control de la acusación, audiencia previa al juicio, etc. También es importante remarcar que en Estados Unidos el control de la acusación es tan importante que se trata ante el gran jurado, es decir, son 25 juradistas los que tratan y analizan el control de la acusación. Incluso pueden producir prueba en este punto. Yendo un poco más a lo nuestro, lo primero que tenemos que marcar es que es fundamental que el juez de la etapa preliminar, de la etapa intermedia, el que va a asistir a la audiencia, no sea el mismo juez que esté en el tribunal. Es fundamental que el juez que prepare el juicio no sea el juez del juicio, porque obviamente el juez del juicio se va a contaminar con todo lo que hace a su conocimiento del caso. Entonces, para tener un juez verdaderamente imparcial, un tribunal verdaderamente imparcial en el debate, es muy importante entonces que sean jueces distintos para preservar la imparcialidad. En Argentina, en el sistema federal y en muchas provincias, quien prepara el juicio es el mismo juez que va a estar en el juicio. Esto facilita muchísimo todo lo que hace la tarea de preparación, porque el juez tiene un fuerte compromiso en la preparación, pero ya se contamina con el caso porque se crea una visión puntual, y aquí hay un riesgo muy importante en afectar la imparcialidad. Puede decirse entonces que hay mayor libertad en este aspecto y no tanto compromiso cuando son jueces distintos. Es cierto que también esto, como venimos mencionando, o como puede inferirse de lo que venimos mencionando, puede generar malos incentivos, porque el juez que sabe que no va a estar en el juicio no tiene tanto compromiso, y entonces no se comprometa tanto y no haga una evaluación tan puntual y específica. De forma tal que suele ocurrir que muchos jueces, desde esta perspectiva, lo que hacen es admitir toda la prueba sin generar demasiadas discusiones. Pero bueno, entendemos que esto es un precio que debe pagar el sistema para preservar la imparcialidad, para resguardar la imparcialidad. Por supuesto que si hablamos de juicio por jurados, aquí sí parece lógico que el mismo juez que va a dirigir el debate sea el mismo juez que va a estar en la etapa de la preparación, lo que le va a dar un debido compromiso, y aquí no va a haber riesgo de afectar la imparcialidad, porque el juez no va a decidir, sino quien va a decidir sobre la culpabilidad va a ser el jurado. Lo segundo que tenemos que ver, o que tenemos que estar observando, es si específicamente debe o no ser el mismo juez que participó en las audiencias previas. Es decir, si hablamos de un juez único durante toda la investigación, comprendiendo esto también la etapa intermedia, o si deben ser jueces diferentes. En realidad aquí no hay seriamente un problema de imparcialidad, porque básicamente la imparcialidad es una imparcialidad que se da por etapas. El juez que decide en la etapa de control de todas las garantías constitucionales y de la preparación del juicio tiene que ser un juez distinto al juez del juicio. Esto es básicamente lo que preservaría la imparcialidad. Pero desde la experiencia tenemos dos formas de rotaciones distintas. Aquella que entiende que es el mismo juez que tiene que estar en todo el segmento investigativo, comprendiendo la etapa intermedia, la audiencia previa al juicio,
que esto facilita muchísimo todas las decisiones que hacen al caso, sobre todo cuando el caso es muy complejo, porque el juez no tiene que estar retornando o volviendo a empaparse sobre el caso, sino que ya tiene un conocimiento previo y va a ser mucho más sencillo que pueda decidir, va a estar mucho más en su lógica. Facilita esto también la economía y la simplicidad procesal, porque hace todo a una dinámica más pronta. Más allá de la discusión sobre el juez natural o no que pueda existir, básicamente lo que tenemos es que en los sistemas acusatorios con oficinas de gestión judicial, básicamente se sostiene sobre la base de un sistema de rotación de los jueces. Por ejemplo, la ley 13.018 en el ámbito de la provincia de Santa Fe regula específicamente esta situación de que deben estar rotando los jueces. ¿Por qué se establece un sistema de rotación? Justamente porque se evitaría que el juez siga su lógica y que valide todos los actos que él ya aprobó o que ya consintió en forma previa. En consecuencia, si intervienen distintos jueces, parecería de que esto estaría mucho más validado, porque los distintos jueces que tomarían específicamente intervención generarían un mejor control. Esto es fundamentalmente la razón por la que parece sugerible o de mejor estándar que sean distintos jueces. Lo tercero que tenemos que evaluar en relación al juez es que, como el juez no va a tener un conocimiento no va a tener un conocimiento expreso del caso, lo va a tener en forma bastante simplista, o aun cuando lo tenga, porque es el mismo juez que intervino en todas las audiencias, este juez necesariamente en el momento de la audiencia preliminar va a tener que tener acceso a toda la información. Sea el mismo juez o sean distintos, lo importante es que el juez tenga que tener específicamente acceso a toda la información. Todo lo que hay en la carpeta judicial, el juez lo va a tener que tener en conocimiento previo a la audiencia para poder generar un debate adecuado en la audiencia y poder decidir adecuadamente. De hecho, esto es uno de los sentidos específicos que hace que la etapa intermedia tenga una fase escrita, que genera un mayor control y genera un mayor debate en la audiencia específica. Es decir, que para la toma de decisión adecuada es lógico que el juez conozca todo el contenido de la carpeta judicial. Aquí no se afecta ni la imparcialidad ni se afecta la oralidad por esto, sino que la idea es que el debate de la audiencia preliminar sea un debate sustancioso y sobre las cuestiones que efectivamente deban debatirse. La audiencia previa al juicio tiene dos funciones, como ya venimos remarcando, que es el control de la acusación y la admisibilidad de la prueba. Son dos cuestiones centrales para el caso y fundamentalmente también son dos cuestiones centrales para la preservación de los valores del sistema. También aquí hay que ver que hay que evitar entonces que se generen trámites inútiles, trámites estériles que desnaturalizan esta audiencia. A veces se genera mucha discusión sin sentido y otras veces no se genera discusión y se admite todo. Hay que procurar capacitarnos adecuadamente para la celebración de esta audiencia de forma tal de que se genere la preparación del debate en forma adecuada y acertada. En relación a la admisibilidad de la prueba, como ya vimos, el juez va a decidir sobre la legalidad, la pertinencia, la conducencia, la sobreabundancia de la prueba, pero hay un tema que no es abordado específicamente y que creo que en futuras reglas de evidencia debería ser considerado. Todo este análisis de admisibilidad debería comprender también todo lo que hace a la credibilidad de la prueba, que entre nosotros esto no está previsto, aunque se podría ajustar a través de los criterios de admisibilidad que venimos viendo. Esto es muy importante, que se evalúe cuál es la credibilidad de la prueba en concreto, y esto debería ocurrir en la audiencia previa, no ya en el juicio, porque generaría confusiones. En algunos lugares se habla de suprimir o de la posibilidad de suprimir esta audiencia,
Aquí muchos dicen que sería innecesaria. En realidad la audiencia es un derecho del imputado y parece que es necesaria, sobre todo en delitos graves, porque exponer a un imputado a un juicio oral y público genera muchísima exposición pública, con muchísimo riesgo de afectar el estado de inocencia. Por lo tanto, no creemos que sea bueno suprimir la audiencia preliminar bajo este argumento. Sin perjuicio de lo cual, entendemos que el imputado podría renunciar a la audiencia preliminar porque es un derecho suyo, el control de la acusación y el pase pronto a juicio. Sin embargo, desde este punto de vista, aún así debería hacerse el control de la admisibilidad de la prueba para que el debate sea un debate adecuado sobre los puntos que sean convenientes. En relación al litigio de la audiencia, entendemos que aquí el juez de la audiencia tiene que ser un juez mucho más activo o proactivo, como se dice. No significa esto que deba involucrarse en las pretensiones ni en las posiciones que asumen cada una de las partes, sino que tiene que ser proactivo, preguntando, indagando más a las partes para poder generar una preparación del debate adecuado y para poder generar un control adecuado de la acusación. En esto también es muy importante que el juez fomente los acuerdos probatorios, es decir, aquello que se vincula con la posibilidad de prescindir la prueba, sobre todo en muchos hechos notorios, en muchos hechos que no es necesaria la prueba, prescindir la prueba para dar el hecho por probado, y esto también facilitaría la preparación del juicio y el desarrollo del debate. Hace un poco entonces a la practicidad y a la simplicidad. Una cuestión importante en relación a esto también está dado en cuándo cesa la intervención del juez en esta etapa. Parecería que una vez que dicta el auto de apertura a juicio, que ya no es recurrible, cesa la intervención del juez en lo que sería la etapa intermedia y el caso ya quedaría para la designación de juez de juicio. Pero bueno, esto no es tan sencillo porque sabemos hoy que se ha generado un cuello de botella en la programación de todos los juicios orales, por lo menos en la provincia de Santa Fe, y esto ha generado una especie de colapso en el sistema, en función de la cual desde el auto de apertura a juicio hasta el juicio oral transcurre muchísimo tiempo, entre 1 o 2 años en muchos casos. En consecuencia nos quedamos sin juez durante ese periodo y surge aquí la discusión o designa un juez que recién va a tener intervención en el juicio oral posterior. Esto genera una situación crítica puntual que ameritaría un reanálisis de la situación. La jurisdicción del juez de la etapa intermedia se pierde específicamente o se perdería específicamente con el auto de apertura a juicio, pero dado esta situación de inconveniencia y dado que en el interín pueden surgir cuestiones a tratar específicamente, lo que puede ser lo que hace a cuestiones cautelares, parecería que para no contaminar el juez de juicio, porque el análisis de una cautelar amerita introducirse también en las cuestiones que hacen a la verosimilitud del derecho discutido, y para no contaminar el juez de juicio, parecería que tendríamos que extender a este efecto la intervención del juez de la etapa intermedia, aunque esto puede ser discutible. Esto es para salvar las reglas del sistema, fundamentalmente preservar la imparcialidad de los jueces de juicio. Finalmente, y antes de terminar con este espacio, brevemente nos referimos a los acuerdos probatorios que ya estuvimos hablando. Normalmente los acuerdos probatorios hacen a un acuerdo que se da entre las partes, que puede provenir de las partes o también los puede fomentar el juez. Con el acuerdo probatorio se tiene por acreditada una situación fáctica, un hecho puntual, y se lo propone al juez de forma tal de que se da el hecho por probado para que no sea debatido en el juicio oral y público. Si esto es aprobado, no se va a dar una discusión específica sobre este tema y en consecuencia no se debe ofrecer pruebas sobre el mismo. Por supuesto que para poder conceder un acuerdo probatorio también hay que conocer la teoría del caso de todas las partes.
La convención probatoria se basa en la economía procesal, en la simplicidad, en la practicidad también, facilita un debate de mejor calidad porque es un debate más circunscripto sobre las cuestiones controvertidas, específicamente controvertidas, y deja de lado cuestiones innecesarias por su simplicidad, reduciendo el tiempo en la celebración de las audiencias. El juez puede promover los acuerdos probatorios, pero también puede rechazarlos. Y básicamente el juez no puede aceptar o validar acuerdos probatorios basados en prueba ilegal y debe verificar previamente efectivamente que la manifestación de la voluntad de las partes haya sido dada en forma libre y que no esté sujeta a engaños o a errores. Aquí terminamos la tercera charla.